Laura Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Mary tuvo una infancia muy dura. Su madre Betty tenía tan solo 17 años cuando la tuvo y siempre la consideró un estorbo. Era adicta y alcohólica. Betty intentó de diversas maneras deshacerse de su pequeña bebé. Le daba drogas, que le provocó una sobredosis al año de vida. Y cuando era un poco más grande, le ponía pastillas en su comida. También aseguraban que le había arrojado una vez a su hija desde la ventana, provocándole un gran golpe en la cabeza. Pero eso no fue todo. Consumida por sus adicciones, Betty empezó a meterse en el mundo de la prostitución, y donde también vendía a Mary, a su propia hija de tan solo 5 años de edad. La vendía a sus clientes. Desde niña siempre fue maltratada, la golpeaba, la humillaba y siempre escondía esa actitud violenta hacia su hija, que ella siempre justificaba como un accidente. Mary Bell se volvió inexpresiva, con una actitud fría y callada, y empezó a ejercer actos de violencia y crueldad, maltratando y torturando a los animales. Una vez, una maestra de su escuela evitó que estrangulara a una compañerita de la clase, que por suerte se pudo evitar, pero los profesores dijeron que era juego de niños y no le dieron más importancia. Mary, de muy niña, presentaba uno de los rasgos de un psicópata, que era torturar y maltratar a los animales. El primer crimen de Mary ocurrió el 25 de mayo de 1968, un día antes de cumplir sus 11 años. Esa niña, con mirada angelical, cometió su primer asesinato. Mary tuvo contacto con el niño Martin Brown, de tan solo 4 años, que con engaños lo llevó a una casa abandonada. Ahí lo estranguló hasta matarlo. Era muy lista, se fue sin dejar ninguna pista, ninguna huella. El mismo día, los padres de Martin denunciaron la desaparición de su hijo. Al día siguiente, encontraron a Martin Brown sin vida. El niño tenía el rostro con sangre y un frasco de pastillas al lado cerca de una de sus manos. No fue hasta que salió a la luz datos de la autopsia que el niño había sido asfixiado y golpeado con algún objeto. Luego de la muerte de Martin, Mary Bell visitó a la mamá de Martin, preguntándole a la madre del niño que si podía verlo. La madre del niño, sorprendida por lo que le había pedido. La señora le dijo a Mary que su hijo estaba muerto, pero Mary, con una escalofriante frialdad y una pequeña risa, le dijo a la señora: «Ya sé que está muerto, lo quiero ver en su ataúd». Mary siempre estuvo acompañada de su única amiga, Norma, que curiosamente también de apellido Bell, pero no tenía ningún parentesco. Norma tenía 13 años y la seguía para todas partes. Ella también tenía actos de violencia, en maltratar, amenazar y golpear a sus compañeros de la escuela y a sus vecinos. En una ocasión, ambas ingresaron en una guardería donde destrozaron varias cosas del lugar. Mary dejó una nota autoincriminatoria sobre la muerte de Martin, donde escribió con una caligrafía perturbadora y letras muy grandes: «Yo asesiné, así que tal vez vuelva». Así la policía y los maestros no la tomaron en serio, la consideraron una broma de mal gusto y no la relacionaron con la muerte de Martin. A Mary y a Norma las conocían en el pueblo por su carácter trastornado, lo que nadie se tomaría en serio sus burlas macabras. Su segundo crimen de Mary Bell fue el 31 de julio de ese mismo año. Mary, acompañada de Norma, igual de la misma forma engañaron y manipularon a otro niño. Apareció muerto en un terreno baldío y era Brian Howe, de 3 años de edad, vecino también de Mary Bell. Él salió a jugar y no regresó. Pronto denunciaron su desaparición de Brian, hasta que lo encontraron en un lugar lleno de escombros. Al niño lo habían estrangulado y tenía una letra marcada en el vientre, que se lo habían hecho con una navaja de afeitar, que parecía una N, pero en realidad era una M. Con unas tijeras le habían cortado mechones de pelo y le hicieron cortes en las piernas y en los genitales. Norma quedó aterrorizada por el comportamiento psicópata de su amiga. Norma le rogaba que se detuviera y Mary no le hizo caso, así que Norma salió corriendo del lugar sin presenciar más detalles. Pero Norma mantuvo la boca cerrada sobre los crímenes de Mary
y Norma había escrito en su diario para justificar el asesinato. Escribió: Brian no tiene madre, así que nadie lo extrañará. La actitud sospechosa de Mary y de Norma tras los asesinatos que cometieron, la policía puso la vista sobre ella. Los familiares de Brian advirtieron a la policía que ambas niñas habían estado molestando a Brian días antes de su muerte. Mary les hacía preguntas a los familiares del niño, como si extrañaban a Brian. La hermana de Brian aseguró que Mary Bell le había dicho a ella en dónde podían encontrar a su hermano, cuando todos los vecinos estaban buscando a su hermano. Con su actitud sospechosa, llevó a los investigadores a realizarles su primer interrogatorio a ambas niñas, que les realizó el detective James Dobson. Las dos niñas respondían con evasivas y contradicciones. Mary se mostraba fría y manipuladora, y Norma con una sonrisa nerviosa. Dieron respuestas vagas. Incluso cambiaron su versión en varias ocasiones. En este primer interrogatorio, Mary intentó culpar a un niño inocente, que de manera muy astuta e inteligente, pero cometió un error al decir que había visto al niño jugar con unas tijeras, y la policía nunca había nombrado o comentado nada sobre las tijeras, así que sabían que Mary estaba escondiendo algo o sabía algo. Dobson observó que Mary Bell se paraba en el frente de la puerta de la casa de Brian y les hacía bromas a los familiares o se pasaba el tiempo frotándose las manos. Las detuvieron a las dos, a Mary y a Norma. En la estación de policía ambas fueron encerradas en celdas separadas. Las celdas estaban cercas y no dejaban de gritarse e insultarse. Mary finalmente confesó que había cometido los crímenes y les dijo: lo hice únicamente por el placer y la emoción de matar, sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Norma, que también permaneció detenida a la espera del juicio que atravesarían ambas, también declaró lo que le relató su amiga el día de la muerte de Brian. El 5 de diciembre de 1968 comenzó el juicio contra las dos menores. Las pruebas presentadas y su propia confesión no tuvo mucha oportunidad de obtener la absolución. Fue condenada pocos días después, el 17 de diciembre, a cadena perpetua por el cargo de homicidio de los dos menores, aunque la condena fue de acuerdo con lo que indicó el jurado. La de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. El juez señaló que Mary Bell era peligrosa y que había un riesgo muy grave para otros niños si no se le vigilaba de cerca. Mary había declarado en el juicio que le gustaba herir a los seres vivos, animales y personas, que son mucho más débiles que ella, los que no se podían defender. David Westbury, el psiquiatra, señaló en el juicio que Mary tenía un trastorno psicopático y que necesitaba un periodo de tratamiento que podía durar varios años. Norma fue declarada inocente. El jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga, que aunque era 2 años menor que ella, que la podía manejar a su antojo. Mary fue enviada a un reformatorio, luego pasó por otros similares. En 1977, ya con 20 años, Mary volvió a salir en los periódicos, al saberse que había escapado de la prisión de baja seguridad para pasar la noche con 2 jóvenes. El 14 de mayo de 1980, Mary Bell recuperó finalmente la libertad. Las autoridades consideraron que ya no representaba un peligro para la sociedad. Mary pasó por varios trabajos en sus primeros tiempos, incluso en un comedor escolar. Mientras trataba de rehacer su vida, luchó por sus derechos para que los medios respetaran su anonimato, sin el cual la gente no la dejaba en paz. En 1984, Mary Bell fue mamá, y en 1998, cuando salió el libro de Gita Sereni, Llantos ignorados, la historia de Mary Bell, todo se volvió a complicar. La sociedad se indignó. Les pareció indecente que Mary Bell recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes. Después del enojo de la gente, un periódico hizo público la información de la identidad oculta y el domicilio de Mary y su hija, que ambas tuvieron que huir del pueblo donde vivían. Debido a este escándalo, la hija adolescente de Mary se enteró de los crímenes que había cometido su madre. Entre las personas más furiosas por la libertad de Mary se encontraban los familiares de los niños asesinados.
La mamá de Martin Brown le escribió al ministro del Interior del Reino Unido para suspender el pago que recibió Mary por su libro. La carta también fue firmada por la mamá de Brian, el otro niño asesinado por Mary. En mayo del 2003, Mary logró que el Tribunal Superior Británico le renovara su derecho a seguir ocultando su identidad y domicilio, que había concluido cuando su hija cumplió 18 años. Esta vez solicitó que su anonimato y el de su familia fuera de por vida, y lo logró. Actualmente se conoce como la Orden Mary Bell, a la norma que permite preservar la identidad de expresidiarios. Lo último que se supo de Mary, según el diario británico, es que en 2009, a los 51 años, Mary se convirtió en abuela. Al ver esta noticia, la madre de Martin volvió a dar su opinión, que dijo: «Un niño es una bendición. Ella tomó mi bendición y me dejó con un dolor que me durará el resto de la vida. Espero que cuando ella mire a su nieto recuerde a los dos que mató». Este fue el caso de Mary Flora Bell.